Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua. Hoy es domingo 19 de abril del año 2020 y te doy la bienvenida a este programa. Te agradezco de antemano el apoyo que me has brindado en estos últimos días y espero que te siga gustando mi trabajo, que lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a iniciar este domingo de historias de fantasmas, leyendas, con los fantasmas del palacio. El palacio y sus fantasmas, Hidalgo. En Hidalgo hay varias construcciones de haciendas que son considerados palacios por ser tan grandes y hermosas. Todas ellas tienen una característica principal, una construcción extensa y maravillosos jardines, dos razones más que suficientes para visitarlas. Una tarde, cuando las señoras Mónica y Esther, personas de edad avanzada, visitaron una de estas construcciones que la habían convertido en museo, tuvieron una experiencia inolvidable. Mientras caminaban por los jardines, les sorprendió ver la extraña indumentaria del personal que laboraba ahí, el cual daba la impresión de estar viviendo épocas pasadas para estar a tono con la construcción. Por ejemplo, ahí estaba un hombre vestido de capa y con algo parecido a un sombrero de ala ancha. El hombre se presentó ante ellas y súbitamente les habló. Después, la señora Esther pudo ver a una mujer ataviada con un traje antiguo, que sentada, realizaba algunos bocetos. Las dos turistas percibieron también una opresión peculiar, que atribuyeron al calor de la zona. Ambas mujeres quedaron impresionadas por la atmósfera teatral de su visita. Y después de investigar la historia del palacio, llegaron a la siguiente conclusión, que después de haber visto nuevamente el lugar, se dieron cuenta de que muchas de las puertas por donde veían a las personas salir estaban cerradas, y estaba prohibido su uso. Las mujeres se sintieron algo afortunadas de haber visto y vivido la vida de un palacio en su época de esplendor, lo cual por supuesto era imposible, pero pensaron que tal vez por su edad tuvieron esa suerte, o quizá porque ya estaban más encaminadas al más allá. Incluso cuando comenzaron a observar con detenimiento, algunas de las construcciones estaban modificadas a como las habían visto anteriormente, lo que confirmaba su teoría. Luego les surgió una duda. ¿Quién era la mujer que estaba dibujando? ¿Había sido alguna persona famosa? Las dos mujeres quedaron convencidas de que de alguna forma habían retrocedido en el tiempo, hasta los días de la independencia, o antes quizá, por no recordar muy bien la historia. Sin embargo, esta historia tardó mucho para que pasara a ser leyenda, porque había datos que ponían en duda la veracidad de los hechos. Todos pensaban más bien que aquellas mujeres habían visto esas imágenes en cuadros o calendarios, y que de ahí habían recreado el supuesto lugar. Pero cuando todos se convencieron de la forma tan real en que la contaban estas dos mujeres, hacían suponer que en verdad lo habían vivido. Su relato contenía detalles muy precisos respecto a la disposición de los jardines, los que no existen en la actualidad, además de que precisaron la forma de vestir de la gente y los rasgos arquitectónicos del palacio, resultando improbable que hubieran tenido acceso a documentos que solo le pertenecían al Estado, o algunos archivos que le revelaran todos los datos. Además, la experiencia de aquellas mujeres no era la única, ni mucho menos. Unos meses después, los vecinos que adquirieron la casa contigua al palacio, cuya propiedad dominaba los jardines, vieron al menos en 2 ocasiones a alguien que se parecía a la dama que dibujaba, o sea, a la mujer que las ancianas habían descrito. Esto no tuvo tanta relevancia por el hecho de que se creía que estas personas estaban más bien sugestionadas con lo ya sabido, y por ello habían visto a esa mujer. Pero 5 años consecutivos, las personas aseguraban ver a personajes ataviados con trajes anticuados en el palacio. Estas historias parecieron descartar las explicaciones racionales que se le habían dado a la historia de las dos mujeres de edad avanzada. Por ello, y desde entonces, existe en Hidalgo la leyenda del palacio y sus fantasmas. Muy interesante esta leyenda de los fantasmas en el palacio, una leyenda de Hidalgo, donde se maneja la posibilidad de que estas personas tal vez hayan viajado en el tiempo, y es una teoría, es una hipótesis que también ya la hemos planteado en el programa.
¿De qué posibilidad existe que tal vez las historias de fantasmas sean en realidad viajes en el tiempo? Aunque hay algunos elementos que nos indican que esto es imposible, ya que las personas actúan con toda normalidad cuando se topan con un fantasma, es decir, están teniendo un día normal, están teniendo un día como cualquiera, y es cuando se presenta este fenómeno, y en algunos casos a la gente le va peor porque el fantasma no se presenta tal y como fue en vida, sino un fantasma ya con un aspecto terrorífico, con faltantes inclusive de piel en la cara, a los que se le conocen como los descarnados, y entonces aquí es poco probable que esa persona haya viajado en el tiempo. Bien, vamos a seguir escuchando historias, leyendas, y vamos a continuación escuchar la historia del diablo en persona. En la calle Guerrero, una típica arteria de la estación Rodríguez, su suelo levantaba insufribles tolvaneras en la temporada de sequías, agregando el polvo que todo lo invade a los calores de más de 40 grados centígrados que fragelan la región. Si a todo esto sumamos la falta de parques y centros de sano esparcimiento que Rodríguez padeció allá por 1968, tendremos como resultado una juventud malhumorada por no encontrar cauces a su vitalidad, a sus inquietudes tan propias de los años mozos. Así pues, era Carlitos Flores un típico niño incomprendido en su mal genio, que quizá tenía una explicación por el medio en el que le había tocado vivir, pero a sus 10 años de edad se había convertido en un pequeño agresivo y grosero con sus mayores. Sus padres batallaban a diario con el mal carácter de su hijo, que ya no obedecía ni con golpes, y se burlaba cuando le decían que por el camino equivocado no podría llegar a nada bueno. Mal hablado o pendenciero, ingobernable o flojo. Cualquier calificativo quedaba pequeño ante aquel niño sobre el que menudeaban toda clase de quejas del vecindario y de la escuela. Sin respeto a nadie, contestaba con un dengue cada vez que su madre le advertía que algún día el diablo en persona se le aparecería para arrastrarlo a los infiernos. Su padre era jornalero y toda clase de trabajos aceptaba con tal de que nunca faltara algo en su mesa. En un pequeño y desvencijado carretón vendía leña que recolectaba por los montes y algunas veces llevaba a Carlitos para que le ayudara. Aquella mañana el niño lo acompañaba a regañadientes y con el cinto pintado en las corvas. Era como todos los días, había que batallar mucho con él antes de hacerlo que ayudara en algo para bien de la casa. Al pasar por un lado del panteón, el niño cayó repentinamente del carro y su padre, sorprendido, lo vio revolcarse en el suelo entre gritos y señales de luchar desesperadamente contra algo. Bajó de un salto y sin saber qué hacer, observaba confundido a su hijo, que rodaba y pateaba al aire, suplicando horrorizado que le ayudara, que se lo quitara. El hombre se arrodilló para calmar al niño pensando que se le habría metido entre las ropas algún avispón, pero con gran alarma descubrió que le aparecían arañazos en rostro, cuello y brazos. El niño se debatía sangrante y su padre solo acertó a tenderse sobre la criatura y lo abrazó con desesperación, tratando de protegerlo con su cuerpo de no sabía qué cosa. Al momento de cubrirlo, las convulsiones cesaron. El niño dejó de gritar y empezó a llorar aterrorizado, abrazando a su padre por primera vez en muchos años. El buen hombre lo levantó en brazos. Amoroso y conmovido lo subió al carretón y regresaron a casa mientras el paraje se cubría de una pestilencia extraña. Su madre lo recibió llorosa. Bajo la ropa intacta también tenía aquellos raros rasguños, y entre curas de agua caliente, el niño comentaba aún lleno de miedo que por el aire, salido de la nada, llegó un diablo que lo derribó del carretón y lo revolcó entre golpes y rasguños. Era muy fuerte. Yo nada podía contra él. Solo desapareció cuando mi papá me abrazó. Hoy, Carlos Flores es un hombre de provecho, hogareño y trabajador. Reconoce lo insólito de los hechos, pero por increíble que parezca, asegura ser cierta esta historia. Actualmente vive en San Antonio, Texas, con sus padres, y de vez en cuando visita a su terruño.
donde ha seguido pasando de boca en boca el relato de aquel niño malcriado que tuvo como premio una inolvidable visita, el diablo en persona. Acabamos de escuchar esta leyenda, el diablo en persona, este diablo que se le apareció a este niño desobediente, y no estaría nada mal que el chamuco se le apareciera a varias personas que se andan portando mal, con su pareja, con sus padres, con sus hermanos o con sus propios hijos. Estaría perfecto que el diablo se les apareciera para que les jalara esas tremendas orejas para que lleven una vida recta. Bien, queridos amigos, vamos a escuchar la tercera y última leyenda de este día, que es precisamente la confesión de la moribunda. ¿Quién iba a decirle al presbítero don Agustín del Moral la historia que iba a vivir ese día? Terminaba de leer el grueso libro de teología que se encontraba estudiando, cuando ya cansado lo cerró, pues además tenía compromiso de asistir a la casa del señor canónigo de catedral, quien la había invitado a cenar. Antes de acudir a su compromiso debía visitar a sus enfermos. Habitualmente iba a darle su bendición. Se puso su capa y salió a la calle dirigiéndose a una vecindad cercana con palabras de consuelo a una pobre viuda, y le regaló algunas monedas para su sustento. De ahí pasó al hospital a visitar a los leprosos, quienes no tomaban su medicina a menos que el padre don Agustín se las diera. Terminada esta labor se dirigió de nuevo a la calle, que ya se encontraba oscura, para encaminarse a casa del canónigo, cuando de repente se le acercaron dos hombres fuertes, de no muy buena apariencia, quien con voz aguardientosa le dijeron: «Venimos por usted, padre, pues hay una moribunda que se encuentra en las últimas y nos pide que lo llevemos, precisamente a usted, para que le dé confesión de sus pecados». El padre, sin temor, pues tenía un alma que derramaba bondad, les contestó: «Vamos, hijos, vamos a donde ustedes me digan, pues sé que la cosa urge». Los hombres lo encaminaron a la vuelta de la calle, donde ya lo esperaba un coche. Abrieron la portezuela y subieron al padre adentro del mismo, ordenándole al cochero que tomara rumbo a donde tenía que ir. Partieron lo más rápido posible. El auto saltaba, se movía de un lado a otro por la rapidez con que el hábil cochero lo conducía. Pasaban calles y calles hasta que por fin llegaron a un callejón oscuro. Se detuvo el carruaje, y bajaron los hombres junto con el padre Agustín, y ya caminando se dirigieron a una pobre casa. Tocaron la puerta, y abrió una viejecita de un aspecto repugnante, recargada sobre un palo a manera de bastón. La casa en su interior no tenía muebles, y daba un aspecto de suciedad. En un jarro que se encontraba en el suelo, se había colocado una vela que con luz tenue lograba alumbrar un poco la habitación, mientras que la viejecita no dejaba de sollozar, y con voz estremecedora por el llanto le dijo al sacerdote: «En la otra habitación está la mujer que lo espera, padre. Entre y haga lo que tiene que hacer». La repugnante vieja guió al sacerdote con mano temblorosa hacia el cuarto, y lo puso junto a un montón de harapos, que tenían un olor nauseabundo, y de ahí salía un débil quejido, que al mismo tiempo se sentía angustioso. El padre procedió de inmediato a arrodillarse para impartir el sacramento a la moribunda, y la asquerosa vieja salió de la habitación para dejarlos solos. Cosas horribles seguramente le decía la mujer agonizante al presbítero don Agustín, jadeando, sudando y haciendo un gran esfuerzo por confesar todas sus culpas. Mientras tanto, el buen sacerdote la escuchaba atento y lleno de misericordia ante aquella mujer que pronto iba a emprender el viaje hacia el otro mundo. Cuando terminó de confesar sus culpas la agonizante, el padre Agustín procedió a darle la absolución de sus pecados, para que cuando emprendiera el viaje eterno, lo hiciera sin culpa alguna. Sin embargo, ella no cesaba de llorar, y el buen clérigo le dirigió palabras cariñosas para consolarla. Le besó la frente y ambos se pusieron a rezar, para encomendarle al Señor su alma, que en breve partiría de este mundo. El llanto de la mujer fue perdiendo fuerza, hasta que se oía como un débil quejido,
y el buen sacerdote sufría un dolor enorme en el corazón ante tal escena, hasta que por fin la mujer soltó un grito desgarrador, y el sacerdote, al alumbrarse con la vela, vio que la dama acababa de morir. Pudo cerciorarse del rostro fino, delicado como el marfil, del que todavía rodaban algunas lágrimas por sus mejillas, para perderse en su enorme cabellera rubia, la que se recargaba sobre los trapos pestilentes en los cuales yacía. Corrió presuroso don Agustín hacia el otro cuarto en busca de la vieja, pero la habitación estaba sola. Gritó a viva voz a la anciana, pero nadie le respondía. Tampoco se hallaba ahí los hombres que la habían conducido. Asombrado salió a la calle en busca del carruaje, pero éste tampoco estaba. Todo desconcertado volvió hacia la casa. Penetró en ella, pero la puerta se empezó a cerrar poco a poco, y gritaba, pero nadie le respondía. Salió de nueva cuenta hacia la calle y se dirigió con paso lento hacia la casa del canónigo que lo esperaba. Tocó la puerta y salieron sus amigos, y todavía le preguntaron: «¿Qué horas son estas de llegar, padre? Pues ¿dónde andaba? Ya casi nos vamos, de lo que se perdió por llegar hasta esta hora». El padre no respondía a las preguntas que le hacía. Estaba conmovido y no daba credibilidad a lo que le había sucedido. Los amigos, al ver que el pobre estaba pálido y tembloroso, además sudando copiosamente, le interrogaron: «A lo mejor llegó usted tarde para no perder con nosotros en los naipes. Tómese una copa de este licor de anís». Pero él seguía pensativo, mientras buscaba en los bolsillos su pañuelo y su rosario, respondiéndose a sí mismo: «Qué memoria la mía. Pero si no perdí ni mi pañuelo ni mi rosario. Lo que pasa es que lo olvidé en la casa de la mujer que acabo de confesar». El señor canónigo, ya preocupado por el estado del buen amigo, le respondió: «No se preocupe, padre, dígame dónde estuvo y voy a enviar a mis criados que vayan por su rosario y su pañuelo, mientras nosotros nos echamos una manita en los naipes». Así ocurrió, y mientras los sirvientes se dirigieron a la casa donde había estado el sacerdote, estos se pusieron a jugar a las cartas. Pero el padre Agustín no volvía en sí. Seguía ensimismado y no daba una en las cartas. Regresaron los sirvientes que habían ido en busca del pañuelo y el rosario, pero a la pregunta que les hizo el padre Agustín, le respondieron que sí habían dado con la casa, y estuvieron llamando a la puerta un buen rato, pero nadie le respondía, por lo que decidieron regresar. El padre del Moral insistió en que quizá habían ido a otra casa, por lo que les volvió a repetir santo y seña del domicilio a dónde encaminarse. Los criados volvieron a partir, regresando a rato con la misma noticia, que sí habían dado con la casa, pero que ésta se encontraba cerrada, que estuvieron tocando a la puerta, pero nadie les respondía. El señor canónigo y los demás amigos que se encontraban en la tertulia empezaron a burlarse del padre, pero él les aseguraba que acababa de hacer una confesión en esa casa y que no estaba loco, y para probarlo, invitaba a todos los presentes al día siguiente, temprano por la mañana, a que acudieran a ese sitio, donde él había estado confesando a una mujer, que le había relatado cosas horribles, pero que obviamente por secreto de confesión no podía contárselas. Como lo acordaron, al día siguiente muy de mañana, se reunieron todos los hombres en el callejón formado por casas miserables, abandonado y sucio. La hierba crecía por doquier, y en una de las esquinas se encontraba la imagen de una virgen labrada en cantera, pero de color verde por efecto de la humedad, y misma que el padre reconoció inmediatamente. Dirigiendo su mirada hacia el fondo, dijo estas palabras: «Ahí está, ese es el sitio». Se detuvieron todos ante una casa chica, en la que se miraba a simple vista el estrago de los años, pues ya tenía grietas enormes. Tocaron y tocaron insistentemente, pero nadie salió. Tocaron con más fuerza, casi derrumbando las tablas de la puerta, pero como en las ocasiones anteriores, nadie respondía, hasta que a rato y atraído por el escándalo, se acercó un viejecito que era el vecino de la casa en ruinas y les dijo: «Oigan, señores, ¿a quién buscan ahí tan insistentemente? No se esfuercen, esa casa hace muchos años que se encuentra abandonada».
Era yo muy pequeño cuando llegué a vivir a este callejón y la casa ya se encontraba abandonada. Vaya que ha pasado tiempo, señores. El padre Agustín insistió. Anoche estuve aquí y vine a confesar a una moribunda. ¡Imposible!, respondió el anciano. Ya les dije que esta casa hace años que se encuentra deshabitada. Vea el lujo de la cerradura. Está tapado por la cantidad de telarañas secas que tiene en su interior, lo que prueba que hace muchísimos años que nadie abre esas puertas. El buen sacerdote angustiado le dijo al anciano. Yo anoche estuve aquí y lo probaré. Que tiren la puerta si es preciso, pues he de encontrar aquí mi pañuelo y mi rosario que dejé olvidado cuando vine a confesar a la mujer moribunda. Mi esposa, que Dios nuestro Señor tenga en su gloria, le contestó el anciano. Salió una noche y se asomó por la ventana porque se oían unos gritos desesperados. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que esta casa ardía en llamas? Y estaba una mujer que corría por la azotea desesperada, arrastrando un largo vestido de terciopelo. A pesar de esto, al día siguiente, ya de mañana, nos volvimos a asomar, pero curiosamente nada había pasado y todo se encontraba como de costumbre. Se mandó traer a un herrero, el que por fin, después de mucho esfuerzo, logró abrir la oxidada cerradura. Abrieron la habitación y en ella se percibía un olor a humedad añeja. Los muros se encontraban empapados de agua, que se había quedado encerrada por muchos años en este sitio. El suelo estaba lodoso, y por un arco que se miraba en uno de los rincones, se pasaba la habitación contigua, la que sí tenía luz, pues el sol filtraba algunos rayos en el lugar donde se habían desprendido algunas vigas. Entraron en la derruida habitación, y cuál sería la sorpresa de todos, a tiempo que emitían un grito de asombro. Se quedaron sorprendidos cuando vieron en el suelo el pañuelo blanco y el rosario del padre Agustín. ¡Mi pañuelo! ¡Mi rosario! ¡Mírenlos! ¿Ya vieron que no decía mentiras? No acostumbro a mentir. ¡Nunca! Si yo les dije que anoche estuve aquí confesando a una moribunda, es porque así fue. ¿Qué más prueba quieren? Mi pañuelo y mi rosario están aquí, y ustedes decían que me había equivocado de casa. En un rincón del cuarto se hallaban en el piso unos hilachos negros, y en la tierra removida se asomaba un fragmento de terciopelo, con algunos hilillos de plata, ya oxidada por los años. Este es el traje que llevaba puesto la hermosa señora, la que me confesó cosas espeluznantes. Este es, dijo con un hilillo de voz el padre Agustín del Moral. Los ahí presentes escarbaron un poco la tierra y encontraron un esqueleto amarillo ya por los años, envuelto en pedazos de terciopelo bordado. El cráneo aún conservaba una diadema de brillantes, que al recibir la luz del sol, emitió como chispas de alegría. ¿A quién confesé anoche, Señor? Ay, no quiero ni pensar, pero confesé a una muerta. Sí, confesé a una muerta, que vino de ultratumba con permiso del Señor, para purificar sus espantosos pecados. Aquellas cosas que oí me dejaron horrorizado. Todos los presentes temblaban mudos de asombro, sus rostros desencajados, pálidos ante tal sorpresa. El padre Agustín empezó de repente a reírse a carcajadas mientras que arrojaba espuma por la boca. Se había vuelto loco. ¡Confesé una muerta! ¡Confesé una muerta! Y en tanto esto sucedía, una puerta del interior de la casa empezó a abrirse y a cerrarse. Acabamos de escuchar esta leyenda de la confesión de la difunta y seguramente te recordará la película El Escapulario, una película que se rodó en 1968 en blanco y negro. Por estas características parecería que es una película más antigua, pero no, es de 1968 y si no la has visto te la recomiendo ampliamente. Afortunadamente la puedes ver aquí en YouTube. Bien, vamos a escuchar esta llamada, una llamada que realizó una amiga al programa de John Misterio.
esta historia tiene que ver precisamente con La Llorona. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Me llamo Sandra Rodríguez, estoy en tu chat. Ah, Sandra Rodríguez. ¿Ah? ¿De dónde? De Jalisco. Ah, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Casi Bienvenida. no te escucho. Ah, ok, voy a hablar un poquito más fuerte. Ok. Bienvenida. ¿Qué historia nos tienes para esta noche? Mira, hace alrededor de 2 años más o menos, aquí en mi casa, aquí en Jalisco, frente donde yo vivo hay una laguna, Sí. donde caen, es como boca de tormenta, se podría decir. Y se decía que así se escuchaba la Llorona. A mí nunca me había tocado. Ese día yo estaba distraída, checando mi teléfono y viendo Facebook y todo eso, y por casualidad se me ocurrió pararme en la puerta. Entonces se me hizo fácil abrir la ventana, cerrar mi puerta para yo acostarme, y vi que estaba una persona por fuera, como de cabello negro. Mis vidrios son así como chinitos. Entonces no se alcanza a ver la fisonomía de la cara, nada más se veía como su ropa, la parte de la cara, pero sus facciones y el cabello. Sí. Lo vi, se me hizo muy natural, a pesar de que eran como 11:30, 12 de la noche. Y apagué mi luz, me vine y me acosté a mi cama. Como a los 10 minutos empecé a escuchar un lamento. Un lamento. Que iba y venía. Ajá. O sea, un lamento muy, muy, muy feo. No es el típico "ay, mis hijos", eso es una vil mentira. Se escuchaba el lamento muy, muy, muy marcado. Dicen que cuando se escucha lejos es porque está cerca, y que cuando se escucha cerca es porque está lejos. Pues pasó como 10 minutos y le dije a mi esposo, ¿escuchas lo que yo estoy escuchando? Y me dijo, no, yo no escucho nada. Dije, ay, ¿cómo crees? Si yo lo estoy escuchando. Dice, no, yo no escucho nada. Pues no me hizo caso, yo tampoco ya me hice mucho caso y me acosté a dormir. Como unos 15 minutos pasaron cuando empecé a sentir en mi cama cómo se subió alguien. Sí. Y la típica subida de muerto. Tenía muchísimos años que no me pasaba, pero en esa ocasión te digo que el lamento se escuchaba muy, 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 que iba y venía. Y fue cuando se me subió literal el muerto. Quiero creer que era la Llorona. Pasaron, yo creo que unos 10, 15 minutos de que sentía la desesperación de querer despertar y no podía. Y cuando desperté sentí cómo se bajó de la cama. ¿Cómo la cama cómo se siente cuando se baja el peso de un cuerpo? Y ya, se fue. Como si nada hubiera pasado. O sea, pero primero escuchaste el lamento. Sí, y de hecho creo que la vi de frente, pero yo no me imaginé, pues, de esas veces que no pones mucha atención en esas cosas, pues, porque sí me han pasado varias cosas así, pero en ese momento estaba muy distraída como para pensar que eso me iba a pasar llorando. Pues bien, amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Ojalá lo hayas disfrutado tanto como yo al grabarlo para todos ustedes. Recuerda que hoy domingo a las 8 de la noche estará disponible el nuevo programa, la segunda y última parte de los objetos voladores no identificados, historias marcianas como lo hemos titulado. Hasta pronto, que Dios te bendiga. Bye.